Yo soy Edgar Augusto Omar Cardona Rosa, soy arqueólogo por la Universidad Católica Santa María y con estudios de maestría en historia por la Universidad Católica San Pablo, también de Arequipa. Arqueólogo, por favor, cuéntanos un poco cómo de repente se inicia en la arqueología. Sabemos que esa carrera ha desaparecido y su opinión tal vez al respecto, como para ir empezando. Sí, mira, creo que fue una herencia o algo así del entusiasmo que tuvo mi papá por las cosas eh, antiguas, no anticuario, pero sí cosas antiguas, ¿no? Le fascinaba, por ejemplo, mucho el tema de los huacos moche, anduvo por el Valle del Colca también cuando era joven y visitó muchos sitios. Y entonces, de cierta manera, hubo una pequeña influencia, digamos, de ese tipo. Pero cuando yo me decido estudiar arqueología en los años 80, básicamente oscilaba entre dos cosas, o estudiar arqueología o estudiar agronomía. Pero agronomía solamente existía en ese tiempo en la Universidad San Agustín. Pero en la Universidad San Agustín era pues conocida como la famosa lancha del olvido, ¿no? Porque te podías demorar entre 7 años, 8 años, 9 años estudiando y no porque seas mal estudiante, sino porque se la pasaban o alumnos o profesores o los dos en huelgas todo el año. Sí, escuchaba seis. Entonces, por eso dije, bueno, la balanza, me estudié arqueología en la Católica. Y, es una pena la desaparición de la carrera, porque en este momento nos ha puesto en un vacío en cuanto a especialistas que sean locales, y que tengan pues pasión por el estudio de la prehistoria en Arequipa como arequipeños, ¿no? Entonces, están llegando muchos arqueólogos de Ayacucho, de Lima, del norte, de todo lado, y claro, hacen arqueología y hacen buena arqueología, pero digamos, a ese nivel de que tú le encuentres pues, la pasión por el estudio de tu tierra y que lo veas con ese énfasis, es muy distinto, ¿no? Entonces, por eso, además, hacen falta investigadores que sean realmente arequipeños trabajando en su tierra. O sea, ¿y esto cómo afecta a la conservación, por ejemplo, de los complejos arqueológicos que hay en Arequipa? Uy, Arequipa se ha depredado un montón en los últimos años. Como yo te comentaba, nosotros realizamos un inventario semi-intensivo en algunas partes, pero más o menos desde el lado de Quisguarani hasta Sogay, peinando el valle, ¿no? Teníamos un límite de área, obviamente, y de ese registro a la fecha, haciendo simplemente una apreciación, un balance, eh, pasándolo, digamos, de los datos al Google Earth, vemos que la depredación de los petrolíferos, especialmente los petrolíferos, más que de los otros y de los sitios pequeños, que son, por ejemplo, de la época de cazadores, o que son aldeas pequeñas de la época más temprana de ocupación agraria, agrícola, o agroganadera en el valle, pues están destruyendo, ¿no? Y sitios en general, el crecimiento es enorme, enorme, enorme de la ciudad, descontrolado, y hay muchos petrolíferos, por ejemplo, que no se logran mirar si no tienes una vista entrenada o de acuerdo a la ubicación, la inclinación, la hora del sol, etcétera. Entonces, pasan a veces desapercibidos. Tú puedes pasar por uno, no lo viste, regresas, ¡ah, maravilla! Pasé por acá, no lo vi. Es por la hora. Muchas veces, porque hay oxidación, hay muchas cosas que pueden estar sucediendo para el registro. Pero no, por eso afecta mucho que no hayan investigadores, digamos, locales, porque podrían estar haciendo, por ejemplo, sus estudios, podrían estar haciendo sus tesis, podrían estar haciendo otro tipo de trabajos que lamentablemente ya no se están desarrollando, como hablábamos, por ejemplo, hace un rato de la tesis de María Elena Rojas.
una arqueóloga que lamentablemente falleció, arequipeña, ¿no? Que estudió justamente la zona de los petroglifos de Pillo. Pues lo que queda son justamente muchas veces eso, quedan las tesis, pero ya son documentos, así no se hayan publicado, ya son documentos, ¿no? Y son necesarios, son muy necesarios ese tipo de que otra vez se vuelva a tomar, por ejemplo, el impulso por alguna universidad para que exista otra vez la carrera de arqueología, porque no hay en el sur del Perú. O sea, no tiene Tacna, no tiene Moquegua, no tiene Arequipa, no tiene Puno, Cusco nada más, ¿no? Cusco, Ica, Cusco, Ica, o sea, hay que irse a estudiar allá, o a Lima, a Lima. o otro lugar. Guau. Y bueno, viendo un poco a su trabajo, vi que tenía como 3 libros, ¿no? Más o menos, Bueno, tengo, ¿más? tengo la publicación de un libro que es Arqueología de Arequipa de sus labores a los incas, tengo otra publicación de Caminos, después he estado haciendo básicamente artículos, ya que están publicados en diferentes revistas, algunas de aquí de Arequipa, otras de otros lugares, ¿no? Artículos de temas diferentes, ¿no? Distintos, ¿no? Lo último que saca es algo sobre navegación prehispánica en ríos, ¿no? En ríos, como implementación del sistema Vía Link. Qué interesante. Y bueno, para centrarnos un poquito en una sola materia, digamos, ¿no? Serían los petroglifos que he investigado mucho, y eso lo que tiene que ver con la prehistoria de Arequipa. ¿Cómo podríamos, qué cultura fue o qué hombre aparece primero en Arequipa con qué expresiones artísticas que usted ha tenido oportunidad de documentar, pinturas rupestres, petroglifos? Claro, ¿Cómo se va construyendo esa prehistoria de Arequipa? claro, lo más antiguo que hay en Arequipa es justamente las pinturas rupestres, ¿no? Algún tipo de pintura rupestre, generalmente de tipo naturalista, como las que se encuentran en Puntillo, como las que encuentras en Zumbay, las encuentras también en el Valle del Colca, en Yuta, en Huanca, en los valles que están cercanos, ¿no? Eh, Entonces hay una interesante ocupación de cazadores que están ya haciendo representaciones generalmente en abrigos, en cuevas, muchas veces pintadas como las de Zumbay, en blanco, en rojo e inclusive amarillo, ¿no? Son escenas de caza generalmente, pero son bien interesantes porque por un lado te están demostrando, digamos, un aspecto mágico religioso, ¿no? Que era pintar en las cuevas para transportar de alguna manera a los individuos, antes de realizar las actividades de caza, pero proyectándose como eh, el éxito que van a obtener de ello, ¿no? Hay otras cosas bien interesantes que aparecen también después en los grabados con el tiempo, lo que son grabados sobre ese tipo de materia, por ejemplo, las cuevas que están acá en la Pulpera. Hay unas cuevas en la Pulpera que son bien interesantes, con otro tipo de grabados bajo relieve, ¿no? Que representan también animal, generalmente ya domésticos, pero que los representan regordetes, o sea, al lado están propiciando también la reproducción de los animales y todo eso, ¿Era ¿no? como un ritual mágico, con una intención mágica? Ay, es que sabe que a veces uno puede decir que simplemente fuera una situación artística, ¿no? Pero en lo artístico también existe una ideología. Cuando nosotros plasmamos, por ejemplo, a los cuadros que están aquí rodeándonos aquí los casos de la compañía, hay las representaciones que estamos haciendo, así sean del templo de la compañía, necesariamente tienen una carga que se llama de la carga que expresa el que lo está pintando, ¿no? O el grupo. Entonces, la idea que están expresando los cazadores o los pastores o quien está representando cualquiera de estas expresiones, justamente está encargado de eso, de su pensamiento, de cómo ellos interpretan el espacio, cómo interpretan el medio ambiente, cómo se interpretan y ellos se visualizan dentro de la naturaleza. Entonces, esa es su carga, parte de su carga ideológica, ¿no? De su cosmovisión, ¿ya? Y no pueden desligarse porque el paisaje es construido ¿por quién? ¿Quién construye el paisaje? El paisaje cultural lo construyen las personas, porque le damos nosotros un sentido, le damos una carga ideológica. Para nosotros los arequipeños, como arequipeños, el Misti, ¿qué significa? Ah, no, es nuestra identidad, pues corre lava por nuestras venas, Nevada, la nevada. no, pucha, y además es picante como el rocoto, pero le damos esa interpretación que para las otras personas no tiene.
En épocas prehispánicas, obviamente, ellos tenían, no solamente era pues el sitio donde se daban los oráculos posiblemente y todo ello, sino inclusive lo veían como fuentes de vida, porque los deshielos están viniendo de las montañas, están cayendo ahí los rayos, están cargados de toda esa cosmovisión, ¿ya? Y eso es lo interesante, ¿no? Con que hay ahí. El problema que tenemos es interpretarlo. No sabemos que tiene toda esta carga ideológica, pero interpretar todo ello es mucho más complejo. Ujú. ¿Y qué sería más antiguo? ¿Siempre las cavernas, digamos, las pinturas rupestres o también los mismos petroglifos pueden ser más antiguos o son a la par o uno? ¿Cómo es esto de? Aquí en Arequipa no, lo más antiguo que hay son las pinturas rupestres, ¿ya? Las pinturas rupestres son más antiguas, especialmente las de tipo naturalista, porque hay diferentes tipos. O sea, siempre en el mundo en general, Las pinturas rupestres. siempre es la pintura Las rupestre. pinturas rupestres, por lo Y general, ahí se da el salto al petroglifo. sí, después saltas al petrolífero. Lo que pasa es que una situación también tecnológica, me parece, ¿no? Pero los petroglifos aquí en Arequipa aparecen con dos grupos bien marcados, ¿no? El primero de ellos son la gente local, que es conocida como Socabaya, le pusimos ese nombre, ¿no? En honor a que en esa zona encontramos varios pequeñas aldeas de esa época, que ya eran agricultores, pero tenían aldeitas con pocas casas, con una vajilla muy sencilla y asociado ya a petrolíferos. Pero eso es interesante porque esos son el grupo primigenio de Arequipa que encuentran después Tiahuanaco y que encuentran los Wari. O sea, no es en realidad si hablamos de antigüedad, pues estamos hablando que esta gente estaba pues hacia el año 300 después de Cristo, que estaba hacia el año, y que llegan hacia el año 600 700 y que son El grupo humano, la cultura más antigua. No digo adaptados algo de la región de Arequipa de pronto, ¿no? Pero sí de Arequipa. Del valle de del valle, sí, Centrémonos en el valle de Arequipa. exactamente, ¿Serían los socabayas? los Socabaya. También lo nombramos, así lo nombramos. ¿No serían los Puquina, los Churajón? No, 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 esos vienen después. Ah, viene después de. Sí, mira, el proceso es el siguiente. Esa es la gente que habitaba esa parte del valle. Ya, y en realidad lo tenemos desde el lado de Chilina, habitando desde el lado de Chilina. Los encuentras en Uchumayo, los encuentras en Socabaya, los encuentras en toda esta parte, inclusive ingresan hacia el Valle de Vítor y todo ello. Acá localmente le nos pusimos el nombre de Socabaya. Ya, esos son los pequeños agricultores que estaban aquí. Y eran gente que tenía sus caminos, obviamente conocían el cultivo de varias especies de vegetales, así, y ya, no sé, y seguro que se desplazaban pues intervalle y todo ello. Esas poblaciones son las que encuentran aquí los Tiahuanaco y los Huaros. Los Huari, por ejemplo, llegan acá a la zona de Uchumayo, están en el sector de Corralones, están en Vítor, y por este otro lado, del río hacia este lado, viene lo que fue el límite de la ocupación tiahuanaco. Lo último que se encuentra de Tiahuanaco está pues aquí en los cerros de Hunter, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, y Cazapatas y todo. claro, exactamente, Cazapatas, los cerros de Hunter, ¿no? Hasta ese lado más atrás tienes Sonjonata, ya en Yarabamba, ¿no? Y luego, conforme vas avanzando, pues la ocupación tiahuanaco se hace mucho más evidente como en Tambo, Moquegua, etcétera, y de ahí al altiplano. O sea, Socabaya es muy importante para nosotros, los arequipeños. Claro, Socabaya como cultura, digamos, como desarrollo cultural, como desarrollo natural, es lo más temprano que tener. Y entonces, ¿qué podemos encontrar? Desde hace un tiempo se está dando mayor importancia en la zona de Pillo también, y yo he visto que incluso ya está delimitando el Ministerio de Cultura un poco más esta zona. ¿Qué nos podría hablar de este lugar al cual ha tenido oportunidad de visitar en sus incursiones? Claro, claro. Pillo es un sitio interesante, tú lo has dicho, es parte de todo un complejo de sitios que aparecen después. Aparecen durante ya lo que denominamos nosotros los arqueólogos el intermedio tardío. O sea, después de que esa escultura como Socabaya, aparece Pillo. Ya aparece la cultura Juli, como le decía el doctor Eloy Linares, o Churajón, ¿no? Ya comienza su ocupación de Pillo durante el intermedio tardío. Estamos hablando del año 1100, 1200, que comienza a ser ocupado Pillo. Ya, una cosa interesante que tienen los sitios en Arequipa, incluido Pillo, es que todos están mirando de frente hacia el volcán o hacia los volcanes.
Claro, están ahí los. No solamente el Misti es obviamente un ícono que se llama un ícono dentro de, digamos, el paisaje cultural de Arequipa, pero también lo es el Chachani, ¿no? El Chachani que era conocido, por ejemplo, como el sitio donde iban los animales muertos, los perritos. Ese era como, hay dentro de la mitología andina existe que se llama las ciudades de los muertos. De Coropuna era una de las ciudades de los muertos. Puquinapampa decían para otra zona, no lo ubicamos exactamente bien, pero nos imaginamos que Puquinapampa también puede ser todo el desierto que está, pues, costero, ¿no? Nos imaginamos que es eso. Y este era conocido también como un lugar, o sea, el Chachani era también conocido como el lugar donde iban las almas por decirle almas, estoy categorizando, ¿no? Pero los animales cuando morían los perritos, iban hacia esa zona del Chachani. Entonces, en su viaje, el viaje de los muertos, iban hacia ese lado. Entonces, es interesante porque hay muchos pasajes, digamos, del pensamiento de la cosmovisión andina metidos en este paisaje que conocemos como Valle de Arequipa. Y los sitios arqueológicos, como te digo, desde el Intermedio Tardío, por lo menos, miran con énfasis hacia las cadenas montañosas. Si tú observas la cúspide de todos los sitios, de los que están en los cerros de Pillo, los que están en Casapata, todos tienen una plaza generalmente en la parte superior que está orientada hacia el lado de Baucá. Inclusive la ocupación de los sitios, si tú ves hacia qué lado están poblados los sitios, tú dices están poblados hacia el valle. Sí, es cierto, están poblados hacia el valle, pero miras hacia atrás y hacia la parte posterior también ves terrazas. Entonces dices, no, acá también está ocupado. Cuando haces excavaciones en las partes posteriores de los sitios, generalmente encuentras que son terrazas construidas que no han servido para cultivo tampoco, pero que tampoco han sido ocupadas. O sea, simplemente las han aterrazado todo ello, pero la gente tendía a concentrarse mirando hacia el valle y hacia el volcán. ¿Ya? Es bien interesante, o sea, había una fuerte, fuerte, fuerte ligación con ese espacio de la montaña. Ya que hablaba esto del Checheni, el Misti por ahí leía que le decían Putina también. Porque Misti es ya un término ya más no de moderno, digamos, no ni siquiera, pero ¿Putino? Putina. Dice que donde hay un viejo, Huayna Putina, hay un joven, ¿no? Entonces hay dos, siempre ahí es son pares. Entonces la historia del Misti también es larga por eso, ¿no? Es interesante porque ya ahí ya te vas hacia la época inca, y encuentras que dentro de las narraciones, dentro de los mitos que de esa época, que el Misti agarra y hace una erupción se supone hacia el año 1400, arroja una ceniza negra, ya. Pero esa época parece que ha coincidido más o menos con la época de Pachacuti. Aparentemente parece haber una coincidencia o aproximarse a ese periodo, ¿ya? Entonces, en esa época, al volcán que se denominaba Putina, se le castiga porque él no puede hablar, o sea, dentro de la mitología, ¿quién tiene más poder? El sol, y luego que se llama el hijo del sol, ¿ya? En este caso, el hijo del sol es el Inca. Entonces, ahí viene una situación bien interesante, ¿no? Que agarran y lo castigan. No directamente el Inca, pero a ver si puede haber sido un Inca o familia del Inca de alguna panaca es real que estaban por esta zona, y lo castigan. Y entonces prohíben que se pronuncie su nombre y que se olvide, porque él había osado hablar y manifestarse sin haber tenido permiso, digamos, ¿no? Entonces, sí, entonces eso es interesante, ¿no? Entonces se agarra y se queda, y cuando llegan los españoles todavía era conocido como el sin nombre. Y no, claro, los españoles agarran y después lo bautizan. Después lo bautizan los españoles y le ponen el nombre de San Francisco. San Francisco. Claro, el volcán de San Francisco, que no dura mucho y después agarra y aparece como el volcán de Arequipa. Y luego como Misti, que es un despectivo porque ya, no, a la gente que ya vive en ciudad, que ya viene, que ya tiene más rasgos, digamos, español. Y hasta ahora, ¿no? Cuando vas hacia la sierra, vas a los pueblos, entonces, es un Misti. Tú eres un Misti. Entonces, así entonces, esta forma un poco despectiva, ¿no? Para terminar, porque está muy interesante, el Pichu Pichu, yo algo oí que podría tener algún vínculo con el mismo salar que está atrás, con Tunupa. Esa es otra historia.
esa es otra historia. Cada una de las montañas, cada una de las montañas tiene una peculiaridad, ¿no? Ahí tenemos el Indio Dormido, tenemos, se llama el Salar, tenemos, claro, son conocidas como los cerros de Tunupa, donde se piensa que en algunas narraciones, no en todas las narraciones, es el sitio donde desaparece este dios. Era un dios mucho más antiguo que los de los incas. Wow. Ya es así. Para algunos es inclusive, dependiendo del autor, la interpretación que hacen, algunos es inclusive Viracocha. Pero se supone que en esta zona desaparece en esa montaña. Y hay algunos que inclusive este, piensan que y porque se da la representación de Tunupa justamente con la cara del indio dormido, ¿no? Desaparece ahí a dormir. Pero simple, pero todo es claro, eso obviamente no se puede Las leyendas. no se puede probar, ¿no? Pero claro, y además tampoco se va a decir que desaparece y por eso está ahí, ¿no? Simplemente hay una configuración natural que en los Andes era interpretado de esa manera, como lo dice Curátola. O sea, las piedras, las rocas, no necesitan ser sumamente labradas, sino interpretadas. Y era la parte de las interpretaciones que daba pues la gente, ¿no? Y tienes razón, las salinas eran sumamente importantes en todas las épocas eran sumamente importantes. En la laguna de Salina habían dos tambos muy importantes, el de sal y el de ají. Y, o sea, el de sal, recuerda, que la sal y el ají están mezcladas con lo que se llama con los orígenes mismos de los incas. Recuerda Ayaruchu, Ayarcachi, ¿no? Estos hermanos míticos que tienen que ver con el origen mismo de una de sus leyendas del estado inca, ¿no? Entonces, en las salinas, por ejemplo, se supone que era en tambo de sal, que las ruinas ya no quedan, pero hay un templo en esa zona que me parece que debe ser el lugar, templo cristiano, que donde venían de todas las partes, venían de Moquegua, de Arequipa, de todos los valles, venían a esa zona del Pichu Picchu durante una fecha específica para cosechar la sal, pero no se podía cosechar así nomás. Primero tenía que haber una ceremonia muy importante que era auspiciada que se llama oficialmente, o sea, tenía una ceremonia oficial que antes de que pueda hacerse la cosecha de la sal. No era una reunión multiétnica, no venían de todo sitio, entonces era muy importante también en ese sentido, ¿no? Pues la sal llegaba desde allí a todo lado. Y bueno, y el nombre Pichu Picchu, que será pues punta, ¿no? Algo así, ya es otro término con el que se le conoce, pero antiguo parece, ¿no? También. Sí, parece antiguo. La verdad es que yo no he indagado mucho Bueno, eso, pero bueno, pero interesante, interesante. de especies sumamente. Muy bien, ¿y cómo llega a descubrir? Porque una de sus investigaciones más atractivas y sobre todo, hoy yo digo cotizadas porque hay poca información de eso y si no es el único que tiene documentado gráficamente al Señor de las Culebras Entonces de repente nos puede hablar un poquito de pinturas, no, perdón, de petrolivos, ya en la zona de Pillú y pasamos al... Claro, ¿no? Bueno, nosotros vimos muchos sitios, ¿no? Ahora por ejemplo, a mí me da gusto que ahora la gente llegue a Culebrillas, ¿no? Nosotros, Claro, está la ruta del Sillar y van ahí. claro, ahora está la ruta del Sillar, ¿no? Nosotros llegamos a ese sitio, ya lo había visitado, por ejemplo, Eloy Linares Málaga, ¿no? Que sé que en su libro lo tiene ese señor Pero nosotros lo que encontramos era su vinculación de ese sitio, por ejemplo, con caminos. Y por un lado se vincula con caminos y por otro lado se vincula, por ejemplo, con el viaje de los ancestros hacia el Ucupacha, hacia el inframundo, ¿no? Y no sé si esa información se la di a la señora Loene de una ONG que trabaja ahí, pero no sé si al final la habrá puesto, ¿no? Inclusive le di un informito de eso. Y la zona de Pillo, el señor de las Culebras. Nosotros estuvimos haciendo, como te comenté, una prospección en todo el valle y ahí encontramos este petrolífero que tiene una representación, pues, de una antropomorfa, que es la principal, que en la parte superior, o sea, como parte de su tocado tiene una cruz andina. También muestra unas orejas de mayor tamaño, que por lo cual se interpreta como un orejón, o sea, una persona de importancia. Pero además, si tú le cuentas los dedos, tiene 6, es un socta, ¿no? Y es un socta. Y entonces otra vez dentro de la simbología de los Andes, los soctans cogidos por el rayo, las personas que tienen alguna deformación, las monstruosidades que podríamos denominar, todo eso eran personas muy cotizadas. No eran personas especiales, eran los llamados
para poder ser, por ejemplo, los curanderos o poder estar entre esos estados liminales que se llama que comunican, por ejemplo, el inframundo o que se llama el mundo de arriba a través de sus ceremonias. Entonces, esas eran personas muy importantes. Y es por eso que él está rodeado de líneas onduladas a ambos lados que lo encierran, ¿no? Y generalmente la línea ondulada se ha interpretado como valles, como sitios donde está el agua. Ya, es por eso las culebras también están vinculadas con esos fenómenos meteorológicos, con todo ello. Es bien interesante, ¿no? De todo ese tema. Y además mira directamente hacia el volcán. Está ahí. Sí, directamente mira la que era nuestra principal huaca del valle, ¿no? Que era el volcán. Qué interesante. Ahora, esto de los octas, a ver, no me queda claro. ¿Son tocados por el rayo o literalmente tenían 6 dedos? No. Un socta es seis, ¿ya? Por eso te digo, o podías tú ser tocado por el rayo, o podías haber nacido por alguna deformación. Ah, o sea, sí, físicamente. Porque Huaman Poma tiene unos dibujos donde hay soctas, o sea, incas que tienen 6 dedos. Claro, son muy importantes. Además de no solamente son incas, sino son, pues, podríamos decirlo chamanes. Y entre comillas son a veces signos de realeza por a veces la endogamia entre, ¿no? Salen algunas deformaciones. Sí, pero esa gente era muy... Yo no puedo decir si es que es un fruto de endogamia, pero, pero sí, lo que sí es que eran Más los europeos, por eso usaban los guantes, pero digamos que 6 dedos. 6 Era dedos. una O anomalía muy interesante. sí, era una anomalía muy interesante y por eso los hacía personas muy importantes. O alguna otra deformación, ¿no? Tú sabes, a veces la naturaleza pues tiende a ser deformaciones y a veces Hay hillas, ¿no? pero esas, como te digo, eran las personas llamadas a ser los que conducían o los que tenían que llamar, pues no solamente para curar a las personas, a las plantas, animales, propiciar las lluvias y toda esa comunicación que tiene que haber pues, dentro de los diferentes mundos que había, ¿no? El de abajo y el de arriba, porque el de acá es transicionado. O sea, el mundo que nosotros vivimos, de acuerdo que se llama la mitología andina, es transicionada. Este es un paso, ¿no? El mundo va hacia abajo o va hacia arriba. Nada de dos, es así. Qué interesante. Y ahora, volviendo al Señor de las Culebras, entonces, ¿cómo se da este Señor de las Culebras? Es un descubrimiento que Bueno, lo casi un grupo, sí, su grupo de investigadores, sí. No hay que atribuirse el que se llama uno solo, ¿no? Ya es igual, lo hicimos como equipo y lo encontramos como ¿En equipo. qué año fue este descubrimiento? Me parece que lo hicimos el año 98 o 99, ya cuando hacíamos la prospección del valle a través del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Arequipa, y en ese tiempo teníamos con el auspicio de lo que era Cerro Verde. Así fue. Wow. ¿Y cómo fue ese momento? Aunque sería bonito, allá mismo nos va a contar cuando vayamos, pero de todas maneras, por si acaso, ¿cómo fue ese momento de toparse con ese petrolífero nunca antes inventariado? No solo que sí, nosotros al principio pensábamos que íbamos a inventariar básicamente aldeas y quizás pequeños caseríos y que de repente algunos petrolijos. Pero al final nos encontramos con que lo que más había del Valle de Arequipa era un petróleo. Al final el registro nos llegó a tener más de 1000. ¡Wow! Más de 1000, ¿no? Y claro, han habido diferentes tipos y que se distribuyen interesantemente dentro del paisaje. O sea, por ejemplo, los que están hacia la zona oeste tienen una característica distinta a los que están en la zona este, ¿no? Entonces, y obviamente después de eso tienes otro estrato, no solamente ya de distribución geográfica, sino ya también de distribución temporal. Entonces tú puedes mirar lo que nosotros pensamos que este señor de las piedras debe ser inca, de la boca inca tenemos otros que claramente son de periodos más tempranos, pero sin llegar a ser muy tempranos como de los cazadores, no alcanza esa época. Yo leí por ahí que esto formaba parte de un mismo, no sé si un mismo complejo, pero parte de la caldera, por ejemplo, la caldera del diablo. ¿Ha tenido oportunidad de estar por ahí también? El batolito de la caldera, o la caldera del diablo, es esa formación. Toda esa formación de cerros que le llamamos cerros de Pillo, que está Cerro Verde, que avanzan hacia Vito. Ah, claro, todo eso todo es conocido como el batolito, ¿no? Es una formación geológica muy antigua que tiene que ser batolito justamente porque tiene vinculado con una caldera, es una caldera geológica. O sea, estamos hablando de un volcán muy antiguo, ¿no? Por eso popularmente le dicen Cerro Baquelita. Vendrá de Batolito. De batolito. Ya. Por eso dice Cerro Baquelita, sí. Batolito. Ah, ya, qué interesante.
Y en todo caso, entonces, hay una gran cantidad de petrolíferos y estos, lamentablemente, hay que volverlo a señalar, están siendo depredados tanto por el tiempo, lógico, y por lo más o el terrible depredador, el ser humano, ¿no es cierto? Me acuerdo que una vez visitamos Toro Muerto, hace muchos años, personaje con diferentes personas de universidades. Y había un profesor que decían que por gusto se cuidaban los petrolíferos de Toro Muerto porque la erosión eólica, la arena, los iba a eliminar, ¿no? Pero contradictorio, ¿no? Porque sí es cierto, hay erosión que produce el viento, que produce la naturaleza, etcétera, ¿no? Pero ¿están cuántos años ahí? Por lo menos están desde el año 600 o 700, hay algunos más antiguos, ¿no? Que yo pienso que están desde el año, posiblemente el año 400, 500, por ahí deben estar avanzando más o menos la edad de Toro Muerto hacia arriba, y siguen allí los petrolíferos, ¿sí? Siguen allí. Igual los de la caldera, los que están acá en la caldera, en este camino hacia Vítor, no el camino que va hacia el Valle de Vítor, el camino por el cual llegaron los españoles a Iquique. Sí, se ha dicho de paso, ¿no? Y que lo destruyó el gobierno regional cuando estaba Guillén. Todo eso, el parte del camino, lo ha destruido, antes se ha destruido durante el gobierno de Manuel Guillén Benavides, que fue el rector de la Universidad San Agustín. Un crimen. En fin, y están allí los petrolíferos, los vio Ustaris, los vio que se llama Real Money, los ha visto, pues, todos los viajeros, los han registrado, hablaron de ellos, igual los de allí. Pero lo que no ha hecho el tiempo en 500, 700, 1000 años, lo estamos haciendo en menos de 2 décadas. En menos de 2 décadas estamos, pues, Dios mío. y lo que más pena me da es que la arqueología de Arequipa es una de las más, o de las menos estudiadas. Porque generalmente los investigadores que vienen en misiones que vienen de afuera, pues vienen generalmente para tratar los grandes temas. O los grandes temas son, pues, se trata de Inca, se trata de Tiahuanaco, se trata de Huari, y las grandes discusiones, que son las que concitan, pues, interés general. Pero los pequeños, o los digamos, o las discusiones locales, como que nosotros necesitamos para recrear, cimentar, construir una identidad, prehispánica de quipeña, la estamos haciendo titas. Dios mío. Bueno, ahora para avanzar un poquito más, como ya cerrando un poco el tema de Socabaya, hay también estructuras que hemos visto que son coloniales, sillar incluso. Entonces, luego de cómo llega a ser la ocupación, o cómo, claro, o cómo termina esta cultura, cómo se da esto hasta llegar a los españoles, ¿no? Y esos asentamientos ya españoles, ellos mismos destruyeron algo. ¿Cómo es esto? Es interesante, ¿no? Las zonas donde los españoles se asientan primero, bueno, es el Valle de Arequipa, la zona de Socabaya, la zona de Mollevaya, Ardea, sector, todo ese sector, ¿no? Ahí es donde se asientan. Claro, se sabe que, por ejemplo, los primeros cultivos de intentos de sembrar vid no fueron en Vítor, sino fueron ahí en el sector de Socabaya. No dieron resultados porque obviamente el clima no favorecía. Así que después aparecieron las vides en Vítor y bueno, y ahí ya fructificaron, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se registran los primeros talleres donde los españoles comienzan a hacer la cerámica que necesitan para la vajilla, las tejas que están requiriendo para los techos de las construcciones? En Mollevaya, en un sitio que se llama el Texar. Ahí, y toda una quebradita, la quebrada Machaguaya para arriba, ahí habían pequeños ojos de agua, que se han ido desecando, y no se han ido desecando poco a poco con tracción agrícola, en esa zona, y se fueron asentando en todo este sector, los españoles, tempranamente. Por una parte por la agricultura y otra parte porque son las zonas donde estaban, pues, las arcillas y todo ello y los requerimientos que tenía la ciudad. Hay un sitio bien interesante ahí que queda ahora dentro de una propiedad, ya queda, es en un taller de alfareros de la época colonial bien temprana, que todavía están utilizando herramientas hechas a partir de pedazos de cerámica inca. No los asadores para hacer las tejas, hacer las vasijas y todo ello. Están utilizando restos, pedazos de cerámica inca para darles el tratamiento al usar a la vajilla colonial.
interesante, interesante, ¿no? Ves cosas que, por ejemplo, ese sitio tan interesante, ya me imagino que debe haber desaparecido también. Ahora también ahí tienes Peláramo y la fundación de Socabaya, donde fue. Unos dicen que en el templo de Socabaya, Catherine Yulin me decía que ella pensaba que no. Catherine Yulin era una investigadora norteamericana, historiadora, y una vez visitamos ese sector de Pillo y encontramos más al norte, un poco más al este, perdón, no pegado siempre cercano al río Postrero, y encontramos un recinto de unos 30 metros, 25 metros de largo por lo menos 12 de ancho. Y coincidíamos con que esa podría haber sido los restos de una capilla colonial. O sea, que posiblemente la más temprana capilla que se llama colonial en la zona. Supongo que ya tampoco existirá. Ah, caray, claro, ya los asentamientos humanos han ganado un poco terreno. ¿Y qué significaría pillo, entonces, la palabra pillo? Ahí No sé, pero me imagino que puede ser pillo, pillu, también no pillo, no pillu. Dejémoselo a los lingüistas. a los lingüistas. Ok, Sí, lo que sí interesante, por ejemplo, más bien con Sergio Barraza. Sergio Barraza es un arqueólogo de la universidad, perdón, claro, de la Universidad Católica. Trabaja en el Ministerio de Cultura. Y en una de las conversaciones y en una ponencia también que la hizo aquí en Arequipa, analizó el término, más bien Yara Vaya. O sea, ese tejón que nosotros hablamos tanto, Yarabaya, Yarabaya, Yarabamba, Yarabamba, vaya, Babay, Bamba, vaya, claro. y ¿qué se llama? De muchos agarramos, decimos, pues son pues los Yarapampas, donde hay Yaras decimos, ¿no? Esos son unos arbolitos, ¿no? Pero no significa eso, ¿no? De acuerdo a sus estudios, por ejemplo, Yarabamba significa ladera, cuesta. ¿No? Entonces, si eso te da un significado ya territorial, pero ya lo trasladas al territorio, al espacio, entonces estás diciendo que eso es ladera, que eso es cuesta. Y en el decir de los arequipeños que decimos, Arequipa no es cuesta ni sierra, es cuesta, pues. A nivel de autoridades, ¿quién es más responsable o quién debería tomar la protección agresiva de pillo, ¿no? Para que no desaparezcan los petrolíferos. Si Socabaya o el Ministerio de Cultura. Los dos, los dos, porque dentro de las funciones y lo que le dice la ley a las municipalidades es que ellos son responsables del patrimonio que está dentro de su jurisdicción. Se tienen que ponerse cartas en el asunto. Y claro, ellos son responsables, las autoridades son responsables, entre ellas las municipales. Primero, no dejar construir ahí, ¿no es cierto? Ellos pueden dar las disposiciones, las regulaciones necesarias para todo ello. Tampoco que sea botadero basura ni nada de esas cosas. Están dentro de sus facultades. Si es que no lo hacen es porque o desconocen la ley o no les interesa, una de dos.